¿Cuántos de ustedes han vivido un milagro? ¿Cuántos de ustedes han reconocido un milagro? ¿Cuántos de ustedes realmente podrían decir, he visto tantos milagros? ¿Cuántos dedos de sus manos tendrían o necesitarían, o solo una mano, o solo un dedo, no sé, para contar los milagros? Fíjense que la mayoría de las personas han vivido una vida, como lo habíamos dicho, muy ocupados y muy atareados, y siempre con prisa, y siempre como que les falta el tiempo, les falta algo, y que de alguna manera entonces no tienen el interés y están desfasados. Están desfasados en muchos aspectos, en sus prioridades, no tienen sus prioridades correctas, piensan que el trabajo y el dinero o conseguir alguna condición es mejor que la familia, están desfasados en el tiempo, están pensando que el pasado fue mejor o quisieran que el futuro ya llegara, pero no están en el aquí y el ahora. Están desfasados también en sus relaciones, ¿verdad? Muchas veces le dan más importancia al qué dirá alguien externo a tu círculo principal y no te importa lo que piensen o lo que tú les dices a la gente que te rodea más cercanamente. Y así, estamos como muy perdidos en todas esas prioridades. Dentro de eso, podríamos darnos cuenta que la idea de lo físico, de lo material, es una idea pues muy importante. De hecho, de alguna manera, hoy se cree en la ciencia como una religión. Y la ciencia, lejos de ser una religión, solo es otra perspectiva de la forma de ver la vida, que nos ayuda a tener una forma más sistemática, o sea, con un sistema para poder entender alguna cuestión en particular o general. Sin embargo, también, más allá de la ciencia, hemos tenido la oportunidad de tener otras perspectivas del mundo. Entonces, dentro de esas perspectivas diferentes, no solo lo material, pues tenemos las perspectivas espirituales o las perspectivas religiosas. Y dentro de las perspectivas espirituales existe algo que se llama milagro, un milagro. Y a veces nos hemos perdido de los milagros que están frente a nosotros. De hecho, yo les podría preguntar, ¿cuántos de ustedes han vivido un milagro? ¿Cuántos de ustedes han reconocido un milagro? ¿Cuántos de ustedes realmente podrían decir, he visto tantos milagros? ¿Cuántos dedos de sus manos tendrían o necesitarían, o solo una mano, o solo un dedo, no sé, para contar los milagros que han visto en la vida? Y pues la mayoría de las personas va a decir que ninguno, alguno, o que alguien le contó de alguno, pero el promedio general de la población no ha visto milagros. El promedio general de la población no cree en los milagros. De acuerdo a eso, entonces, entendemos que los milagros son escasos. Aparentemente, una de las condiciones de los milagros o de las cuestiones espirituales que podría ser más allá de lo físico y lo que conocemos, y son grandiosas porque parecen ir más allá de lo natural, entre comillas, pues son pocas. Sin embargo, yo no creo que los milagros sean pocos. Yo creo que los milagros son muchos, bastantes, que incluso los podríamos contar con los mismos segundos o milisegundos que tiene el tiempo. La problemática no es si existen los milagros. La problemática no es si hay milagros. La problemática principal es, ¿podemos ver los milagros? ¿Tenemos la capacidad de reconocer un milagro frente a nosotros cuando está ahí? ¿O estamos tan ocupados, o hemos estado tan ocupados y distraídos para no ver o reconocer los milagros? Y nos vamos a dar cuenta que los milagros siempre han estado frente a nosotros. La problemática no es si estaban, sino, como digo, que no tenemos la capacidad de escuchar, no tenemos la capacidad de reconocer un milagro. Un milagro es aquello que es más grande que nosotros y que pasa indistintamente de cada uno. O sea, se significa que para que haya un milagro frente a nosotros, es algo grandioso y maravilloso que es indistintamente de nosotros, que reconocemos que no tenemos la capacidad de haber influenciado conscientemente en ello. Porque cuando al revés, cuando reconocemos que tenemos la capacidad de influenciar en algo, pues lo llamamos normalidad.
es normal y lo puedo repetir tantas veces quiera y depende muchas veces de mí o de alguien que también yo puedo reconocer como una fuente de ello sin problemas. Pero muchas veces, como digo, por la distracción que tenemos, nos perdemos de los milagros y tenemos que reconocer los milagros. Reconocer los milagros en nuestra vida es maravilloso porque nos da una perspectiva de la vida en mayor satisfacción y plenitud. Y yo creo que un milagro que compartimos todos, o el primer milagro que compartimos todos, es la existencia. Simplemente existir, tener conciencia, es un gran milagro. Entonces, la oportunidad que tenemos de la conciencia, de la existencia misma, es un gran milagro. Cuando reconocemos la existencia, cuando reconocemos la oportunidad de que existimos y nos damos cuenta de la grandeza de ello, es cuando entonces la vida comienza a ser diferente. Si empezamos reconociendo el milagro de la vida misma, si empezamos reconociendo el milagro de la existencia, o sea, de tener conciencia, podríamos que decir que todo es posible. Todo es posible. No importa qué, todo es posible. Y de ahí, después de reconocer el milagro de la existencia, podemos reconocer el milagro de la vida. Podemos reconocer el milagro del cielo, del sol, del agua. Podemos reconocer el milagro de la oportunidad que tenemos de comunicarnos con otros. Podemos reconocer el milagro del pensamiento. Podemos reconocer el milagro de la salud misma intrínseca al punto que el cuerpo se sana a sí mismo o trata de sanarse a sí mismo casi en cualquier condición. Estamos rodeados de tantos milagros. ¿Y por qué los invito a reconocer los milagros? Una vida basada en el materialismo puro es una vida hueca, una vida que pierde o no tiene el sentido. Pero cuando empezamos a ver lo material como parte de nuestra vida, pero reconocemos la grandeza más allá de lo material, hasta lo material tiene sentido. Entonces, en estos momentos, pues existe la oportunidad de tener una perspectiva más completa de la vida, de ya no estar tan distraídos y por lo tanto empezar a reconocer más allá lo que antes por la distracción no podíamos reconocer. ¿Y para qué es esto? Bueno, en este momento la gente está enfrentando a condiciones materiales difíciles. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ir más allá de lo material y generar que esas adversidades materiales se comprendan de forma distinta, entendiendo lo que existe más allá de lo material. Y hablo de los milagros porque yo quisiera que estuviéramos abiertos a los milagros en nuestra vida. Hasta antes de este momento, la mayoría de los que me está escuchando no veía milagros en su vida. Yo les propongo que a partir de este momento vivamos del milagro. Podamos reconocer el milagro en todas partes para que incluso entonces los milagros se vean manifiestos en tu vida física. Que aunque aparentemente pierdas el trabajo, no te falte nada. Que aunque aparentemente no tengas dinero, haya suficiente para lo que se necesite. Que aunque aparentemente vayas al súper y no pueda haber algo, siempre esté para ti aquello que necesitas. Que aunque aparentemente puedas perder tu salud, se vea la manera de que la recuperes a la brevedad y que puedas salir de cualquier adversidad en salud también. Que puedas mantener la paz, que oigas lo que oigas, veas lo que veas, estés en calma, estés en amor. De acuerdo a eso, entonces, a entender lo que es un milagro y que los milagros siempre están frente a nosotros y que depende de la capacidad de cada quien de poderlo reconocer, es muy importante. Porque vamos a pensar que seguimos en la terquedad de la idea material. Si seguimos en la terquedad y en la ignorancia de la idea material pura, lo que va a pasar es que cuando alguien pierda el trabajo, se va a sentir desolado y no va a saber qué hacer. Y va a pensar que como el trabajo era su única fuente de ingresos, va a perder todo o ya no va a tener siquiera para comer. Si alguien tiene dinero, puede llegar a un supermercado y no encontrar aquello que necesita.
Si alguien de alguna manera pierde su salud, va a pensar en que va a morir, aunque existan otras formas o situaciones en las cuales no es necesario que muera o que se enferme gravemente. Entonces tenemos que entender que los milagros en estos momentos, si los sabemos reconocer, es una de las mejores maneras y formas que podemos añadir a nuestra vida y ser más conscientes de nuestra vida para que esta condición que hoy se está viviendo se viva de una mejor forma y de una forma menos drástica o difícil. La problemática principal es que la mayoría de las personas piensan o creen que lo espiritual no tiene nada que ver con lo material y que hay un abismo entre lo espiritual y lo material. Y no existe ese abismo. Todo emana del Padre, todo emana de lo espiritual. Y de lo espiritual va condensándose poco a poco hasta llegar a materializarse. Cuando entendemos el proceso de la manifestación, cuando entendemos el proceso de la materialización de las cosas, entonces todo es diferente. Porque entiendo y sé que si internamente, desde la fuente de todo, lo que tomo de ello es lo correcto, la abundancia, la plenitud, aquello que necesito de forma consciente, es lo que se va a manifestar en mis manos, físicamente. Entonces no existe tal abismo. No hay un abismo entre lo material y lo espiritual o lo espiritual y lo material. Lo material es la consecuencia de lo espiritual. Por lo tanto, el reconocer los milagros nos abre la puerta a que pasen milagros en nuestra vida. Y no solo los milagros de la existencia, que mientras tengas la oportunidad de ello, lógicamente es que todo, como dije, es posible. Sino el milagro, como estoy diciendo, que aunque pierdas el trabajo, hay una forma o manera como Dios provee. Que aunque no tengas suficiente dinero, se vea la manera en que no te falte nada o que te falte lo menos posible. Que si llegas a perder tu salud, la puedas recuperar o no sufras en el proceso, o sufras lo menos posible. Que si de alguna manera vas al súper, que realmente haya que comprar y que no batalles para ello. Son muchas condiciones adversas que podrían enfrentar. ¿Pero qué prefieren? ¿Seguir con la idea pura del materialismo que genera algo duro y rígido, o empezar a abrir la puerta a los milagros y que su vida se llene de milagros y se den cuenta realmente cómo Dios provee y cómo podríamos salir de esta condición de la mejor manera? Incluso, como dije, utilizando esta condición como una oportunidad de transformación verdadera. Una oportunidad en la cual la tomemos conscientemente y lejos de ser una tragedia, sea el parteaguas en nuestra vida en todos los sentidos para transformarnos en mejores seres humanos, en seres humanos con mayor conciencia, con mejor oportunidad de tener una convivencia con la naturaleza, como dije, uno entre otro, con su interior, con Dios, entender más los procesos de manifestación y darnos cuenta que así como en este momento tendríamos que manifestar cosas maravillosas para salir adelante, cuando salgamos adelante de esta condición por completo, seguir con esas capacidades y cualidades para seguir manifestando en nuestra vida y en la vida de todos nuestros seres queridos y la humanidad misma todas esas bondades. Yo espero que elijamos bien y que elijamos correctamente, que realmente tengamos la oportunidad de llenar nuestra vida de milagros. Los milagros siempre han estado frente a ti, siempre han estado ahí, enfrente. No has tenido la capacidad de verlos por falta de entendimiento, por distracción, muchas veces por soberbia, muchas veces por pensar y creer que la capacidad está en ti y que tú tienes el poder de mover el mundo. Muchas veces porque te has creído más que los demás o menos que los demás, o porque te has creído no merecedor, porque tú no te mereces las cosas buenas en la vida a veces, porque eres víctima de algo o de alguien. Sin embargo, todo eso no tiene que ser ya así.
todo eso no es necesario. Yo creo que es una condición de abrir nuestro corazón, de abrir nuestra mente, de abrir nuestra conciencia y empezar a reconocer todos los milagros que siempre han estado frente a nosotros. Por lo tanto, en las mañanas al despertar, lo primero que debemos de hacer antes de empezar cualquier cosa en el día es dar gracias por la existencia, porque la existencia es el primer y más grande milagro. Gracias porque existo. Respirar profundamente, estirarnos. Gracias porque existo. Gracias porque existo. Y entender que en la misma gratitud de la existencia estamos reconociendo que todo es posible. Después de dar gracias porque existimos, tenemos que continuar y decir, gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque este día es el mejor día de mi vida. Porque sé que siempre hay suficiente de todo y para todos, que nunca me ha faltado nada ni me faltará, que antes de que haya sido pedido, ya se me ha sido dado, que antes de tocar una puerta, la puerta siempre ha estado abierta, que antes de preguntar, la respuesta siempre estaba para mí. Gracias porque hoy es el mejor día de mi vida. Y comenzar el día de esa manera. Y se van a dar cuenta cómo indistintamente de la adversidad que estemos viviendo, realmente es el mejor día de su vida. Porque es el único día que tenemos y lo vamos a vivir más plenamente reconociendo el milagro mismo de la vida. Y por lo tanto, al reconocer el mismo milagro de la vida, volteen a ver al cielo y vean el sol. Voltean a ver las nubes, los árboles, las personas a su alrededor y reconozcan en todo ello el milagro mismo que la vida les entrega. Y se van a dar cuenta cómo de acuerdo a ello no les va a faltar nada o sería mucho más difícil que les faltara algo. Y principalmente la paz, el amor, la tranquilidad para vivir ese día. Parecería algo romántico lo que les propongo. Yo nunca propongo cosas románticas, yo no soy romántico. En lo más mínimo. A veces, cuando me escuchan principalmente los hombres, piensan, ay, sí, ¿cómo no? Porque los hombres son prácticos según ellos. Pero en su practicidad se ha ido más al lado material. Y un material cayendo en la ignorancia, no reconociendo las verdades de la naturaleza, pensando que tienen la razón. Fíjense que yo también soy hombre y soy práctico, muy práctico. Y todo lo que comparto tiene un sentido más práctico del que creen. Yo no me pararía frente a ustedes a hablar nada más para darles un mejoralito, un dulcito, para que estén más tranquilos. No. Yo en este momento estoy frente a ustedes con mucho amor, compartiéndoles formas prácticas. O sea, práctica significa que dé un resultado verdadero y real en su vida para manejar este momento y esta adversidad en una mejor condición. Lógicamente, en esto práctico que comparto, si ustedes no realizan lo que corresponde a cada quien, pues no van a tener esos beneficios como aquel que sí lo practique o que sí lo realice. No solo es escucharme, no solo es escuchar un mensaje que podría ser positivo, no. Es llevar a la práctica todo aquello que les compartimos para beneficiarse verdaderamente de lo que estamos diciendo, de lo que estamos compartiendo. Insisto, todo lo que compartimos es práctico y tiene un resultado contundente en la vida. Lógicamente, estamos viviendo momentos adversos, momentos difíciles, pero si estamos conscientes de la grandeza de la vida, y no soltamos la mano del Dios de corazón o Dios de comprensión de cada uno de ustedes y nos mantenemos en la fortaleza de Dios, la condición que vivamos, por más adversa que sea, va a ser más fácil llevarla que si estamos perdidos y sueltos quién sabe dónde. Entonces, tomémonos fuertes de nuestras manos, unámonos en la fortaleza de Dios, reconozcamos los milagros
y abramos la puerta a los milagros para que entonces estén presentes cada momento y cada instante conscientemente, porque siempre han estado, nada más que ahora somos conscientes de ellos y empezamos a reconocer, debemos de empezar cada uno a reconocer más consciente y claramente todos esos milagros. Por favor, y ya les dije cómo, prácticamente desde el momento en que comienza el día. La vida misma es un milagro. En este momento agradezcamos. Estoy vivo. Eso ya es una gran oportunidad. Y honro la oportunidad de la vida, porque sé que al estar vivo todo es posible. Y me enfoco en lo mejor. Agradezco la mejor vida, el mejor momento, el mejor día. Reconozco cada milagro presente. Y eso me llena de paz, de tranquilidad, de oportunidad. Y así como yo reconozco esos milagros, volteo a un lado a otro y le ayudo a la gente a mi alrededor que también así lo haga, que también ellos reconozcan los grandes milagros de la vida. Si hacemos esto, la vida es diferente. Si hacemos esto, la adversidad es diferente. Insisto, no son cosas románticas, son cosas prácticas. Por favor, llevémoslo a la realización, llevémoslo a la práctica y tengamos todas esas bondades, tengamos todos esos regalos que la vida nos da.